verlo, sí. Y bueno, vamos a iniciar esta parte de esta clase. Bueno, quiero comenzar por aquí, por eh, el área aquí de esto, ¿verdad? Bueno, recuerden que estuvimos la última clase. Ay, híjole, no se me fue hasta el inicio, perdón. No, ya, aquí es donde estábamos. Muy bien. Estábamos hablando la clase pasada acerca del lugar santo, que es un lugar muy, digo, todos los elementos que contienen el Mishkan, el tabernáculo, son bastante importantes, ¿no? Y son como dimensiones, no son como, son dimensiones, ¿no? Que el Eterno permite que nosotros adentremos. Y que pues bueno, la vez pasada, en la clase pasada, estuvimos hablando de esta parte, aquí les voy a señalar, ¿no? Esto es lo que estuvimos, la clase pasada nada más estuvimos hablando de este pedacito, ¿no? Y bueno, ahí hubo algunas cosas muy interesantes de cada columna, de cada parte pues bueno, de lo que tiene que ver el tabernáculo y pues bueno, sí es muy importante, ¿no? De cada columna que a final de cuentas aquí había una puerta que había un acceso y que obviamente pues nos llevaba a diferentes partes, ¿no? Y bueno, ahí ustedes, hoy vamos a hablar un poquito, adentrar a esta parte que tiene que ver con el, el- el altar de incienso. Después, ¿verdad? Estaremos viendo la parte aquí que es la mesa de los panes, esta parte de acá que es el candelero y bueno, de aquí cruzaremos lo que es el velo, ¿no? Ahí ustedes más o menos ven algunas características que son importantes, ¿verdad? Obviamente no lo veremos eso el día de hoy, digo todo, más bien, sino más bien estaremos viendo algunas partes de lo que tiene que ver estos compartimentos. Probablemente todavía no veremos los muebles porque tenemos que ver algo bien importante que está en el área del lugar santo, como también cómo se le llama el Kodesh. Muy bien. Estuvimos viendo este video, ¿verdad? Eso fue lo que pasamos la vez pasada. Y bueno, aquí ustedes tienen una vista panorámica, o por vista desde arriba, lo que tiene que ver con esta parte del Mishkan, ¿no? Bueno, ahí ustedes en una parte aérea, ahí ustedes pueden ver las columnas, el número de tablas, ¿no? El velo, lo interesante, ¿no? De la apertura de este velo, ¿no? El poder traspasar el velo, ¿no? El espacio que había. Y bueno, lo interesante de esto es el acoplamiento de estas tablas, ¿no? Y que de alguna otra forma, es como que la forma de acoplamiento de las tablas, muy interesante. Vean cómo cada tabla era de madera de acacia, revestida de oro, y la parte de abajo era una parte de plata, ¿no? La base de plata, y había unos aros, o se le considera como anillos, ¿no? Que hacía que se unieran. Tres varas o pasadores, ¿no? El superior, central, el inferior, podían adentrarse a todo lo que era o unir más bien las varas, pero unir cada una de las columnas. Fíjense que aquí quiero hacer un comentario que regularmente lo he hecho siempre cuando doy esta clase, porque si ustedes visualizamos las tablas que se encontraban en el Mishkan, voy a salirme tantito de esta parte de esta presentación, pero bueno, de esta. Ah, acuérdense cómo eran las tablas aquí, ¿no? Si ustedes ven, estas tablas están por separado, ahí las estoy señalando, ¿no? Si se alcanza a ver el puntero del ratón. Y a diferencia de estas, ¿no? Que esto es lo que estamos viendo ahorita, esta parte. Entonces, si ustedes ven, estas
hay algo a mí que siempre me llama mucho la atención, o sea, cómo hay una separación entre tabla y tabla, ¿no? Una separación, ¿ok? Pero lo interesante de esto es qué tan importante es lo que tiene que ver con el lugar santísimo, santo y santísimo. Esto es algo que para mí se me hace muy, muy importante, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos viendo aquí, nosotros estamos dándonos cuenta cómo es tan importante estas tablas, ¿no? Vean qué importantísimo y cuál es la diferencia. Pues bueno, pues que están más unidas, ¿no? Y este es el comentario que regularmente siempre hago aquí. Ah, voy a comenzar así, un poco sarcásticamente, pero por años, llamémoslo así, la iglesia ha procurado ser uno, ¿no? Porque para mí siempre esta que tiene que ver con las tablas. Recuerden que la madera siempre tiene que ver con hombre, ¿no? Humanidad. Pero en clases anteriores hemos mencionado que aquí ya no hay un metal como el cobre, sino aquí solamente hay oro y plata. Y las columnas o las maderas que estábamos viendo hace un momento en todo lo que es el atrio, lo que lo rodea, están separadas. Aparte, no están revestidas de oro, sino es simplemente la madera, la columna, ¿no? Con un capitel de plata y sí, un capitel de plata y una base de cobre. Pero es bien diferente este tipo de tablas que rodean todo el Mishkan o ya realmente lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, a mi perspectiva, ¿verdad? Siempre, bueno, regularmente cuando doy esta clase o hablamos o vemos estas partes, eh, yo puedo entender que hay una gran diferencia cuando tú cada vez más te vas dimensionando en el reino. Y ese es el comentario. ¿Y por qué hablé de la unidad? ¿Y por qué dije que por años, décadas, la iglesia ha querido ser una? Pero ha sido uno de los grandes problemas que hasta el día de hoy se sigue viendo. O sea, difícilmente, es muy difícil que la que se le llama iglesia o que se le conoce sea uno. Por ahí, no sé si ustedes sabían el dato, pero por ahí dicen que son alrededor de o más de 40,000 movimientos evangélicos o denominaciones, grupos, etcétera, etcétera. Y entonces, si hay más de 40,000, imagínense cuándo, digo aquí, yo siempre digo aquí, ¿cuándo rayos vamos a hacer uno, no? Y es que hoy en día, pues bueno, hay desayunos, hay convocatorias, evento aquí, evento allá. Y papá Carlos dice algo muy curioso, ¿no? En tono, no de burla, pero sí en un tono como diciendo, pues cuántos más desayunos tendrán que ser o suceder, o cuántos eventos tendrán que seguir viniendo, invitando al predicador tal, o al predicador X, o al profeta tal, o al apóstol tal. Pero la realidad es de que a veces está tan distanciada la iglesia, el pensamiento, que es bien complicado, bien complicado. Y bueno, no sé, y no quiero verme pesimista, ¿no? Ni mucho menos, pero hay eventos, hay desayunos, hay convocatorias o aquí, allá, eventos apostólicos, proféticos, etcétera. Pero nos vamos dando cuenta que la iglesia sigue igual, sigue dividida, y eso estamos hablando en un sentido, o sea, en un sentido de pensamiento, ¿no? De
unos danzan, otros no danzan, unos se pintan, otros no se pintan, unos se ponen algo en la cabeza, otros no. Y luego ahora salió el movimiento mesiánico, ¿no? Y usted ve a los mesiánicos igual, judaísmo, adoptando un judaísmo y a final de cuentas también pintando su raya, ¿no? Porque cuando tú hablas con un mesiánico lo que termina diciendo, pues es que realmente no existen ya los apóstoles ni los profetas, ¿no? Y entonces, bienvenidos los mesiánicos a los 40,000 pensamientos diferentes, ¿no? Obviamente ellos ya son con raíces hebreas, ¿no? Entonces, es bien complicado y ha sido bien difícil el poder entender o darnos cuenta que esta situación de la unidad eh, es uno de los propósitos, incluso. Si ustedes han leído los evangelios, ¿verdad? Yo creo que han pasado por ahí, por ese pasaje, cuando Yeshua dice, ¿no? Y es una oración de Yeshua, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Para esto hay que meterle café a este asunto ahorita. Eh, recordemos que la palabra uno es Ejad, ¿no? Ejad. E-J-A-D de dedo. Ejad. Y Ejad, bueno, algunos ya han escuchado esta palabra, pero la palabra Ejad es una palabra compuesta o es una palabra que se puede dimensionar en tres perspectivas. Para el español simplemente pues, se define como uno, unidad, pero curiosamente, ¿verdad? Algunos me han escuchado hablar de la palabra Ejad y Ejad significa uno en propósito, o sea, sí es uno, pero esa unidad te tiene que llevar a un mismo propósito, uno en acuerdo y uno en visión. O sea, son tres dinámicas que se viven en Ejad: propósito, acuerdo y visión. Y curiosamente, amados y amadas, esta palabra se utiliza para la palabra o lo que tiene que ver con el matrimonio. Cuando Pablo recita un pasaje del libro de Génesis, de la Torá en Bereshit, en Génesis, Pablo vuelve a retomar un pasaje que dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y serán Ejad, o uno. Entonces, esta palabra es una palabra muy interesante, pareciera ser muy sencilla, pero a la vez ha sido muy compleja y muy difícil de vivirla. Y es que la experiencia y la vivencia del Mishkan nos enseña eso, que cada vez que tú, si se dan cuenta, cada vez nos vamos acercando al arca, ¿no? Al arca del pacto. De hecho, ese es uno de los propósitos por los que yo voy llevando esta clase. O sea, si se dan cuenta, venimos desde la puerta, venimos viendo ciertas cosas, pero cada vez te vas aproximando al arca, ¿no? Y cuando nosotros vemos esta proximidad al arca, que en ciertos aspectos algunos opinan que ese es el concepto de santidad, o sea, santidad tiene que ver con proximidad al trono, proximidad al arca, y el tema de Had es muy importante. Ahora, esto lo estamos llevando al término comunidad de creyentes, iglesia, etcétera, ¿no? Dependiendo del lenguaje en el que se mueva, ¿no? Que estén mirando este video algunos más adelante. Pero el tema aquí es de que este punto viene y se enraiza, la raíz viene desde la familia. Por eso el tema de no nada más del reconocimiento del Shabbat, ¿no? Y reunirse o celebrar al Eterno en Shabbat, sino tiene que ver con un concepto de Had, un concepto de familia. El hecho, por eso, y digo, cuando ustedes me escuchan decir, pues digámoslo así, iglesia, pero cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra iglesia, no define la esencia realmente lo que tiene que ver con Ejad. ¿Por qué? De hecho, por ejemplo, la palabra iglesia, recuerden que era el término que utilizaban los griegos para sus reuniones o sus asambleas. Entonces, hacer eclesia o eclesía, pues eran las reuniones y asambleas de los griegos, ¿no? El punto aquí es de que las escuelas griegas y los padres
romanos, católicos romanos, adoptan el mismo término y entonces ese es el nombre común que escuchamos para la gente que se reúne a buscar al Señor. Y nos damos cuenta que ese término, asamblea, pues, pues es un momento donde hay una mesa directiva, no sé, y se ponen a votar todos, ¿no? Un asunto muy democrático, que eso es bastante griego, ¿no? La cuestión de la democracia y ustedes qué opinan, ¿no? Y alcen la mano los que están de acuerdo, quién secunda, quién no, y pues para mí eso es una asamblea, eso podríamos decir que eso es iglesia. Y digo, aquí el asunto no es, ¿verdad? Porque luego de repente, pues hay gente que se llega a ofender, ¿no? Porque se está matando, diría papá Carlos Soto, una vaca gorda. Pero el punto aquí es de que, este, cuando tú ves la dinámica de una asamblea al término de una familia, pues no tiene nada que ver. El sentido entonces es que cuando nosotros nos reunimos en Shabbat, cuando te reúnes con tu casa, con tu familia, cuando estás en casa, pues es un término ejad, ¿no? Y eso es lo que provoca el sentarse a la mesa. Y de hecho, en esa misma esencia es lo que decía Pablo, o decía, bueno, cuando estés en Shabbat, pues toma ese pan, ese vino, que siempre por años, antes de que Yeshua muriera, se tomaba el pan y el vino. O sea, eso es un contexto mucho más antiguo que neotestamentario. Y el punto es de que, pero él decía, ok, en la esencia de Shabbat, estoy parafraseando, pero en la esencia de Shabbat, así es como yo lo entendí cuando Pablo escribe en relación al Shabbat o a la cena, bueno, que le llaman la cena del Señor, que pues bueno, es otro nombre, ¿no? Que le agregan, pero simplemente se estaba refiriendo a la cena de Shabbat o al momento de Shabbat, donde pues involucras, ¿no? Y das un reconocimiento que ese pan es el cuerpo de Yeshua y el vino que se bebe, pues es la sangre de Yeshua, ¿no? Pero envuelve y encierra todo el concepto de ser ejad, ¿no? Y Pablo afirma y cimenta el concepto de darle un mayor propósito al tiempo de Shabbat, que es Yeshua, ¿no? Su muerte y su resurrección, y etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que usted haga en ese momento. Pero aquí el asunto es Had. El asunto es estar en unidad. Y recuerde que Had es uno en visión, uno en propósito, uno en acuerdo. Y ese es el punto primordial que nosotros vemos. Y para mí esto es lo que me enseñan las tablas, ¿no? Las tablas están unidas, están siendo Had, están en un propósito, están en un acuerdo, están en una misma visión. Y tal vez a lo mejor la pregunta del millón sería, entonces, ¿cómo podemos ser ejad? Toda esa oración tan sencilla, pero a la vez tan significativa que Yeshua hizo, ¿no? Que sean ejad, Señor. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Y bueno, uno de los, no tendré todas las respuestas a lo mejor, pero yo creo que una de ellas y muy importante es cuando tengamos identidad de pueblo, no de una asamblea, no de un movimiento, no de que yo soy mesiánico, yo soy apostólico y profético, yo soy de acá, yo soy de esto y del otro, y de hecho si ustedes al escuchar estas palabras, esas palabras ya habían sonado antes en la comunidad de creyentes cuando decían, yo soy de Apolos, yo soy de esto, yo de ¿no? Porque sucedía lo mismo. Y nos damos cuenta que ser ejad es bien complejo. Dios es ejad, es uno. Y esa es la esencia que Él nos deja. Entonces el principio de la unicidad de Dios, o sea, Dios no es dual, no hay dualismo. Donde está Dios no hay dualismo. Pero cuando está separado de Dios, no hay el principio de unidad, de ser uno. Entonces, por tal motivo, ¿qué significa esto? Que mientras menos unidad haya, hay dualismo y al haber dualismo hay división, hay diferencia de pensamiento, hay diferente perspectiva, hay diferente visión, diferente acuerdo. Es como en el matrimonio que lo decíamos, ¿no?
A mí se hace algo muy curioso, y bueno, no sé si ustedes habían escuchado esta parte cuando llegamos a casar a algunas personas. Esto lo escuché de un apóstol y lo retomé una parte, ¿no? Del lazo. Bueno, nosotros cuando nosotros casamos a las personas o cuando celebramos aquí nupcias con alguien, el lazo no lo pedimos dividido, porque ven que el lazo lo venden así, la mayoría de las veces lo venden como con un nudo en medio. Y para nosotros es muy significativo el darnos cuenta que la gente que cuando se casa así, pues desde ahí ya se está, digámoslo así, proclamando una división, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando casamos a alguien, le decimos, van a traer el lazo, pero que no tenga nudo en medio. Y entonces ese lazo se vuelve como en un anillo gigante, ¿no? Y ese es el concepto de lo que tiene que ver el lazo, ¿no? El lazo en un matrimonio es eso, o sea, es la dinámica y la esencia del, de hacer uno solo, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, y vincularse al principio de Had. Pero lo interesante de esto no nada más es de que, bueno, se encierran, ¿no? Que están dentro, la pareja está dentro del lazo, sino también es entender que el lazo es como la yunta de los animales, ¿no? Y eso lo escuché una vez y me pareció muy interesante eso también. ¿Qué pasa en la yunta, verdad? Los bueyes, ¿no? Como se le dice a los animales aquí en México. Pero, ¿qué pasa? Bueno, la yunta, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, o sea, un animal no puede ir para allá y el otro para acá, ¿no? Los dos tienen que ir sobre el mismo sendero. Entonces, ese es uno de los principios de ser ejad. O sea, cuando se es ejad en matrimonio, en familia, en casa, en comunidad, pues obviamente es ir sobre esa misma visión, sobre esa misma perspectiva, sobre ese mismo acuerdo. Si nosotros vemos la contraparte, que es la división, eso es lo que sucede. O sea, ¿qué pasa cuando un matrimonio se divide, cuando una familia se divide, cuando una comunidad se divide? O cuando alguien se sale, ¿no? Del cuerpo de Yeshua. Pues obviamente es eso, porque no entró al propósito, no entró en el acuerdo y no entró en la visión. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros vemos aquí. Cuando existe el dualismo, la división, recuerden que donde Dios está, solo hay unidad. No puede haber división. Entonces, el tabernáculo y el Mishkan, de alguna otra forma, descodificando este tipo de objetos que nosotros estamos viendo, nosotros vemos las tablas así. O sea, y es muy característico, las tablas están unidas. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno, más allá de mostrar un mueble donde se cubría y donde estaba el candelero y algunos muebles? Es que nosotros tenemos que ponerle atención no nada más a las 5 columnas hablábamos la clase pasada de los 5 artesanos para poder entrar, y sino también nosotros estamos viendo el concepto de las tablas, su acoplamiento, el estar erguidas, el generar eso realmente. Y recordemos que Pablo incluso nos habla muy certeramente el concepto de Had y lo relaciona con el cuerpo. Entonces, Pablo fue muy didáctico, era un rabino y los rabinos son muy didácticos en ciertos momentos, ¿no? Y Pablo nos enseña a través del concepto de lo que es ser cuerpo, o más bien de lo que es la comunidad de creyentes, lo relaciona con un cuerpo. ¿Y el cuerpo cómo está? O sea, y de hecho él toma ciertos aspectos porque Pablo retoma el concepto de Had. Entonces, porque estaba viendo problemas de división en aquel momento. Y entonces, aparte no nada más de la diferencia de yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, etcétera, etcétera,
empieza a hablar de la mano no le puede decir al pie no te necesito, y empieza a decir diferentes aspectos de lo que tiene que ver con estar consciente y tener conciencia de cuerpo. De hecho, incluso retoma algo muy interesante. Y me voy por esta parte. ¿Cómo te das conciencia cómo te das cuenta del concepto de had cuando tienes conciencia del cuerpo? Conciencia del cuerpo, o sea, ¿qué es esto? Si tú te pegas, como lo dijo Pablo, si un dedo se lastima, pues todo el cuerpo se duele. O tú no puedes agarrar y, a ver, muérdete un dedo y decir que no te duele. Eso significa tener conciencia del cuerpo. El problema es de que muchas veces hoy en día la gente no nada más no tiene identidad de pueblo, no tiene conciencia de cuerpo. O sea, no tener conciencia del cuerpo de Yeshua. Lamentablemente, el cuerpo, el que debería de ser llamado cuerpo, pues no está dentro del cuerpo, porque está dividido. Mm. Ah, las prótesis no pertenecen al cuerpo. ¿Por qué? Cuando se pone una prótesis es porque se mutiló un cuerpo, ¿verdad? Lamentablemente, amados, hoy en día no vemos gente en el cuerpo, vemos prótesis en el cuerpo, miembros prótesis que no se sienten parte del cuerpo, no se sienten parte de la unidad de Dios. Y entonces una prótesis nada más está montada ahí y medio está cumpliendo una función. Entonces el punto aquí, amados y amados, y el concepto de unidad es muy, muy importante. Hoy en día nosotros debemos de desarrollar este concepto y tener conciencia del cuerpo. Lamentablemente, muchas veces llegan gente que no son miembros del cuerpo de Yeshua, son prótesis. ¿Por qué? Porque no están en acuerdo, no están en propósito, no están en la misma visión. Y ese es uno de los problemas que nosotros vemos. ¿Qué pasó se acuerdan cuando, a lo mejor ahorita su pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo yo puedo tener conciencia de cuerpo? Muy sencillo. Cuando Yeshua muere, eh, dice la palabra, recuerden que el madero, como le traducen la cruz, era un, eh, un elemento, era la silla eléctrica de aquel tiempo. Y realmente a los malhechores, cuando se mataban en la cruz, dejaban el cuerpo, dejaban el cuerpo, este, para que las aves lo mutilaran. Entonces, aquí hay algo muy, muy interesante en el cuerpo de Yeshua. Nos narran los evangelios, ¿sí? Que curiosamente, cuando Yeshua muere, sucede algo muy interesante, ¿no? Y déjenme recordar el nombre. José de Arimatea. José de Arimatea casi no se menciona de él, pero dice que era uno de los discípulos, o sea, no de los 12, porque ahí ya eran establecidos como apóstoles, pero hubo más discípulos. José de Arimatea hizo algo muy interesante con el cuerpo de Yeshua. Cuando, cuando Yeshua muere, los evangelios nos dicen que José de Arimatea pidió el cuerpo. ¿Para qué? Para que las aves no lo mutilaran. Entonces, ¿cómo tú te vuelves Sejaden dentro del cuerpo de Yeshua? Número uno, siendo como José de Arimatea, no permitiendo que las aves mutilen el cuerpo. ¿Quiénes son las aves o qué son los mutiladores? Son los que murmuran en el cuerpo de Yeshua. Cuando tú das pauta a la murmuración,
Cuando tú permites, aunque tú no estás siendo partícipe, pero tú estás escuchando la murmuración, tú te estás haciendo partícipe y te estás volviendo en un mutilador o estás permitiendo que las aves mutilen, o sea, que la murmuración mutile el cuerpo de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que José de Arimatea evitó que el cuerpo de Yeshua fuera mutilado, fuera carcomido por las aves. ¿Qué significa esto? Que José de Arimatea pidió el cuerpo. Si ustedes leen los evangelios, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo, intercedió por el cuerpo. Entonces, errores siempre va a haber. Eh, Nadie está exento del error. Nadie puede decir yo no voy a tener errores en mi ministerio. Pero hay algo muy importante. Cuando tú ves un error en un líder o en alguien, solo tienes dos caminos: interceder por él o murmurar. Son las únicas dos cosas que se te presentan cuando tú ves el error en una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay errores de algún ministerio, de algún líder, muchas veces tendemos o a murmurar, pero pocas veces tendemos a interceder. Y ese es uno de los grandes problemas, porque eso está haciendo y se introduce la división. Y recuerden que estas tablitas nos están diciendo, ¿quieres tener proximidad al arca? Entonces debes de salir de la división, del dualismo y entrar a la unidad con Dios, al ser ejad con Dios. Entonces, ¿cómo aprendo a ser ejad? Número uno, decíamos, teniendo una identidad de pueblo. Somos llamados Israel. Aquí no hay que el movimiento X y el movimiento allá. Somos pueblo, punto, se acabó. Dele la vuelta al asunto, ya. Ok. Pero después viene el otro asunto, ok, al tener yo identidad de pueblo, de comunidad, de una identidad de Had, pues también me identifico con el cuerpo de Yeshua. Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas, porque la gente no tiene conciencia del cuerpo. El cuerpo está en acción. ¿Qué pasa cuando un miembro de tu cuerpo no está en acción? Se atrofia. Entonces no nada más tenemos gente, prótesis en el cuerpo, sino también está atrofiada en el cuerpo. Gente que no está haciendo nada para el cuerpo de Yeshua. Entonces nosotros nos damos cuenta que tristemente la gente, ¿verdad? Permite, y como decíamos, José de Arimatea, ¿qué es lo que hizo? Bueno, eh, pidió el cuerpo, intercedió por el cuerpo, no permitió que fuera mutilado. Entonces, tenemos una responsabilidad si queremos ser ejad, si queremos estar próximos al arca, si queremos vivir en unidad con Dios. Y esto es que al yo tener conciencia del cuerpo, cuando yo veo un error en alguien, cuando yo veo alguna situación, número uno, aprender a ser prudente, no dar pauta a la murmuración, porque si no te estás volviendo en un mutilador juntamente con el que está hablando. O lo que hay que hacer es interceder. Ahí sí tienes que abrir tu boca, ¿no? Por eso la boca en este tipo de situaciones la boca solo se utiliza o la boca murmura o la boca intercede. Ahí ya tienes dos opciones. ¿Qué más hizo José de Arimatea? José de Arimatea dice que vendó el cuerpo. Y dice que lo vendó con lino, ¿no? Lino nuevo, que el lino, de hecho, si ustedes ven el Mishkan, estaba rodeado de una tela alrededor, ¿no? De lino, curiosamente. La puerta del tabernáculo a la entrada en el atrio era una de los colores era lino, ¿no? Blanco. Tiene que ver con santidad. Sin embargo, el lino o las vestiduras también tienen que ver con el testimonio, el fruto. Entonces, aquí debe de haber otra cosa muy interesante. ¿Cómo te vuelves una persona que tiene conciencia del cuerpo y una persona que se hace ejad en el cuerpo, se hace uno? Bueno, que lo cubre. ¿Y cómo lo cubre? Con el testimonio.
con tu forma de ser, con tu forma de expresarte, con la calidad y el estilo de vida que estás viviendo. ¿Cómo? Lamentablemente, de hecho, esto ha sido por años. Cuando la gente predica de Yeshua, habla del Señor, la gente dice, ¿para qué? ¿Para ser como tal persona? ¿Para qué? ¿Para ser como tal pastor? Porque uno de los grandes problemas que ha sucedido es de que los líderes o las personas que se dicen ser hijos de Dios, lo peor que han dado es el testimonio de Dios. Y entonces eso ha evitado que nosotros no tengamos conciencia del cuerpo. No lo estamos cubriendo, no lo estamos vendando con nuestro testimonio. Nosotros no lo estamos guardando. Lo que más habla del Evangelio, sí, a veces la gente hace campañas hacia aquí, hacia allá, y bueno, no estoy en contra de eso. Hay formas de poder evangelizar, pero lamentablemente, ¿verdad? Gente podrá hacer todo eso, pero su vida personal, ¿cómo estará? La gente está endeudada, la gente está peleada, la gente está peleada con el vecino, da un mal testimonio en la empresa, en el trabajo, en la familia, y eso no es cuidar el cuerpo de Yeshua. José de Arimatea cubrió el cuerpo con lino. Eso tiene que ver con que nosotros tenemos que cubrir el cuerpo de Yeshua, guardar el cuerpo de Yeshua con nuestro testimonio. ¿Quiénes somos allá afuera realmente? La gente le gusta poner muchas caretas al momento de una reunión congregacional y pone su cara de santo y de santa, pero cuando se salen es una peleadera y allá afuera se comportan, dicen por ahí, con estos cristianos, ¿para qué demonios, verdad? Bueno, entonces, mis amados, eso también tiene que ver con cubrir el cuerpo. Y número 3, ya para ir aterrizando los conceptos de Had, les digo que hoy no íbamos a ver el mueble, pero este, um, José de Arimatea compró una tumba nueva. Y eso es algo muy importante que ustedes deben de considerar, lo que tiene que ver con la inversión en el cuerpo. Amados y amadas, al Señor no le podemos dar nuestras obras. Al cuerpo de Yeshua tenemos que aprender a invertir en el cuerpo. Y es uno de los grandes problemas que la gente no ha entendido. La gente piensa que voy a enriquecer al pastor o voy a hacer esto. No, no tiene nada que ver con el oficio del pastor. Tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con la inversión que se hace. Y lamentablemente la gente, digo, y mucha gente a lo mejor tiene problemas con invertir, a lo mejor le han lastimado en sus finanzas, le han rapado, como dicen por ahí, y pues se ha abstenido de invertir en el cuerpo. Pero lo que nosotros debemos de saber que esa inversión siempre debe de seguir. ¿Por qué? Porque José de Arimatea invirtió en una tumba nueva. O sea, al cuerpo de Yeshua no podemos darle lo que nos sobra. No podemos darle lo que ahí, ¿verdad? Ahí hagamos eso, como en el catolicismo romano, la limosna. Y lamentablemente hoy vemos gente que le cuesta trabajo. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, ¿no? En abril se entregan las primicias, ¿no? Y luego está la ofrenda, y luego está el diezmo, y luego están diferentes formas de invertir en el cuerpo. El problema es que la gente le cuesta trabajo invertir en el cuerpo. Y eso es una de las cosas para poder entender lo que es ser Ejad, ¿sí? Entender este, que avanza el reino también a través de las finanzas o de lo que invierten las personas. O sea, todo esto, ¿no? Equipo, internet, o sea, muchas cosas, ¿no? Y digo, no lo digo por mí específicamente, lo decimos por el cuerpo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe invertir en el cuerpo. Entonces, el problema es que eso te entra en un dualismo y una división, porque no hay conciencia del cuerpo. Recuerden, Pablo lo decía, o sea, si un cuerpo se duele, se lastima todo. Si una parte del cuerpo
recibe honra, todos se gozan también, ¿no? Y hoy en día es una criticadera también, ¿no? Y quien es honrado pues, no se gozan, lo critican, ¿no? Murmuran de esa persona. Entonces, es bien complicado, mis amados, amadas, entender y tener conciencia del cuerpo de Yeshua. Y hoy más que nunca, cuando nosotros tomamos el pan, tomamos la copa y al tomar este pan y decimos, nos hacemos uno con Yeshua. Y es más, Pablo dice, o sea, eh, o sea, quien coma de este pan sin discernir el cuerpo, está comiendo indignamente este pan de Shabbat. O sea, eso, lamentablemente a veces hay división en todo esto. Estamos divididos con el cuerpo. Hay gente que podrá a lo mejor estar en raíces hebreas, pero está dividida, no tiene conciencia del cuerpo, no está en unidad, no está en ejad. Por eso esto va más allá de aprender raíces hebreas, esto va más allá de decir Shabbat Shalom y ay, qué bonito, ahora ya cambiamos nuestro lenguaje de Jesús a Yeshua. No, no, eso no es el punto. El punto es entender dónde se encierra el concepto de ser ejad. Y cuando realmente, ¿verdad?, vas entendiendo tu identidad como pueblo, se va derribando muchos argumentos, pero este asunto, amados y amadas, de las tablas, ¿no? Y las voy a volver a poner ahí. El asunto de las tablas es muy, muy importante. Las tablas están unidas, están bajo un mismo principio, están adheridas, están eh, iguales, porque el ser ejad, el ser uno, no te hace más ni menos, o sea, y bueno, los que han estado aquí con nosotros, hay momentos que cuando celebramos alguna fiesta, la celebramos comiendo y nos sentamos, y cómo rompe el concepto, ¿verdad? No sé, pero el hecho de estar sentados en casa y recibiendo una impartición y dándonos cuenta que cuando estás sentado en familia, no hay nadie más ni nadie menos. Y creo que todo eso encierra el concepto de ser ejad, ¿no? El hecho de la impartición que Dios nos da para poder identificarnos con esta área. Y vaya, José de Arimatea creo que nos dejó un muy buen sabor de boca ahí al final, cuando Yeshua muere. Entonces, el hecho de estar dentro del cuerpo no puede ser un miembro prótesis, porque aparte, la prótesis no siente nada. La prótesis nada más está ahí puesta. No tiene terminaciones nerviosas. No hay sensibilidad. No hay afinidad. Simplemente está ahí. Entonces, qué triste que lamentablemente a veces hay miembros prótesis, ¿no? No están sensibles, no están adheridos al propósito, no entienden. Y aparte critican, ¿no? Entonces, lamentablemente la gente cuando no entiende el concepto de ser ejad, eh, se vuelve fría, se vuelve insensible. Y recuerden que incluso el cuerpo, físicamente, cuando hay una, algo que no pertenece al cuerpo, el mismo cuerpo lo rechaza. Pues se han dado cuenta, ¿no? Que cuando hay algo entró, ¿no? Te entró una espinilla o un pedacito de madera, que empieza a hacer el cuerpo, ¿no? Se empieza a inflamar y empieza ahí a molestar, pasa hasta que hay que quitarlo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lamentablemente hay gente que no entiende el concepto de ser had. Y el otro punto es que un miembro del cuerpo está en movimiento
¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos accionándonos dentro del cuerpo? Podemos atrofiarnos, podemos estancarnos. Y si tu vida se ha estancado o se está atrofiando, entonces debes de tener conciencia de ser ejad con Yeshua, ser ejad con Dios. Porque esa fue la oración que Yeshua le dijo a su padre. Le dijo, Señor, que sean ellos ejad, así como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos ejad también. Entonces, el concepto de Jade enreda muy interesante, o envuelve más bien este concepto de las tablas, ¿no? Del concepto de unidad, ¿no? El concepto de proximidad al arca, porque eran las tablas que estaban más próximas al arca, más próximas. El arca es un símbolo, bueno, ahorita no voy a hablar del arca, pero tiene que ver con el trono de Dios, el arca. Entonces, nos damos cuenta que el concepto y por eso es bien importante cimentar el concepto de ser ejad. Ser ejad como matrimonios, ser ejad como familia, ser ejad como comunidad y ser ejad como cuerpo, que ahí es donde está interesante el asunto. Porque lamentablemente este asunto eh, es triste ver las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de actuar y lamentablemente vemos gente, como dicen, jalando para su propio molino y no tiene conciencia del cuerpo. Entonces, el cuerpo, y de hecho lo leímos la clase pasada, cuando dice que fueron dejados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para la edificación, ¿no? De los santos. Pero después dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, y dice, a un varón a la estatura de plenitud de Yeshua. ¿Qué significa esto? Que el ministerio quíntuple lo que tiene que originar es esto, que el cuerpo llegue a ser ejad, pero que llegue a la estatura del varón. Cuando Pablo compara siempre la palabra varón, ¿no? U hombre, el hombre, en un sentido de cuerpo, ajá, está hablando de esto, de la comunidad de creyentes. Entonces, la comunidad de creyentes, a través de los 5 oficios, como decíamos la vez pasada, se tiene que generar unidad. Una vez escuché, ya tiempo atrás, y creo que de alguna otra forma eso nos lo enseñaron bien, en un sentido, o sea, que decían, nos enseñaron que los 5 oficios ministeriales o el ministerio quíntuple son las coyunturas, ¿no? Lo que une, ¿no? Y recuerden que las coyunturas son esto, ¿no? Son las uniones que tenemos hueso con hueso, ¿no? Dicen que la mano de Dios, los 5 artesanos de Dios, el ministerio quíntuple, son los, las coyunturas que están uniendo al cuerpo de Yeshua. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Pues hay personas que desde el momento en que no reconocen el oficio del apóstol, el oficio del profeta, y nada más aceptan el del pastor o el del maestro, difícilmente podrán estar unidos, ¿no? O podremos estar unidos, porque eso genera unidad, ¿no? Junto con el pastor, junto con el maestro, junto con el evangelista, ¿no? Indiscutiblemente. Pero digo, este tipo de enseñanzas que se daban mucho, esto ya estamos hablando más de 20 años, mis amados. O sea, ya a estas alturas, quien no esté identificado con apóstoles y profetas, estos ya se quedaron, pero en, en la era cavernícola espiritual, digo, con todo el respeto, porque cuando estamos hablando del oficio quíntuple, amados y amadas, eso es, ya va más de 20 años hablándose de esto. A lo mejor cuando estábamos por los 80s o 90s se tenía que reforzar todos estos conceptos del oficio del apóstol, del profeta, tratar de evidenciarle a los críticos y a los escépticos que hoy en día también hay apóstoles, que hoy en día también hay profetas.
Digo, hoy en día sigue habiendo gente escéptica, pero ya esto ya se cimentó mucho. Pero a lo que voy es esto, o sea, que imagínense, las 5 columnas están para entrar al lugar santo y lugar santísimo. Entonces, quienes no entiendan este concepto, pues digo, no es que nosotros lo estemos echando, pero lamentablemente el mismo cuerpo saca afuera, ¿verdad? Todo lo que no pertenece. Pero bueno, oremos y roguemos y unámonos a la misma oración de Yeshua, de ser uno solo, de en este tiempo entender que esto no es un movimiento. Una vez escuché de una persona hablando de raíces hebreas, decían, es que ¿por qué nos ven como bichos raros? Sino simplemente que hemos entendido que nuestra raíz no es griega y nuestro fundamento no es griego, sino simplemente es hebreo, hemos regresado a la raíz, punto, San, se acabó. Y evidenciamos que Yeshua dejó un ministerio quíntuple, ¿no? Y somos un pueblo. Y al final de cuentas, lo único que estamos es recitando las palabras de Pablo, las palabras de Yeshua, las palabras de la Torá. O sea, no sé qué tanto problema muchas veces tiene la gente con esto, ¿verdad? Y bueno, y todavía se envalentonan a decir que estás judaizando, ¿no? Pero el problema es eso, que a veces no se ha entendido y no se ha tenido conciencia. Y esto es ser ejad. Y esto parte desde tu familia, parte desde tu casa, parte de todo el sentido de lo que tiene que ver enredar el concepto de ser ejad, de ser un cuerpo, evidenciar, cuidar el cuerpo, tener conciencia del cuerpo, ser un pueblo. Y recuerden el concepto del matrimonio, ¿verdad? Del yugo, de la yunta. El yugo los lleva a un solo lado. No puede irse uno para allá y el otro para allá. Los dos tienen que jalar al mismo tiempo. Los dos animales jalan al mismo, ¿no? Tienen que dar la misma fuerza para abrir el surco de la yunta. O sea, tomen todos esos principios de una yunta que son muy buenos, ¿no? Ahorita tardaríamos más en decir o hablar, ya está terminando la clase. Sin embargo, necesitamos entender el concepto de lo que significa realmente ser, eh, ser ejad. Y esto es sumamente importante para que nosotros entendamos la unidad. Y, y curiosamente, eh, es una de las cosas que ha estado golpeando mucho, o sea, y creo que desde que fueron restaurados estos oficios de apóstoles y profetas por los 80 más o menos, ha estado golpeando esto, ¿no? Y seguirá golpeando el que la gente, los líderes, los pastores, pues lleguen a ser uno. El problema aquí es cuando se tenga identidad de pueblo, yo creo que se va a cambiar el asunto y se va a poder entender realmente el concepto tan sonado que Pablo nos quiso decir y a través de todas sus cartas el concepto de pueblo nada más, ¿no? Y estar identificados eh, siendo Ejad con él. Muy bien, pues aquí vamos a pararle. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Provecho, provecho. Gracias. Un cafecito. Ay, sí, ya se me enfrió, pero pues ya frío, ni modo, ya me lo voy a echar. ¿Cómo estás, Pues, amado? bien, pastor, gracias. Llegamos un poquito atrasados, pero bien. Qué bueno. Muy interesante como siempre. Y algo que yo estaba viendo ahorita que dio lo de José de Arimatea, exactamente en Juan 19:38 habla de esta parte, pero lo que me llama la atención ahí también es que dice que también el que le ayudó, bueno, ahí Juan relata que le ayudó Nicodemo, y Nicodemo fue el que llevó el aceite que valía más de 100 libras, ¿no? Es una parte importante. Como dicen siempre,
cuando vamos a los evangelios, pues cada uno de estos siervos pues, pusieron lo suyo, ¿ah? Claro, Y a interesante. referencia a la referencia con Mateo, que el Mateo en el 27 también habla de este paso, pero ahí donde nos pone, pero dice ahí, Mateo lo pone como un discípulo rico, un hombre rico que era de Arimatea y que fue discípulo de Jesús. Entonces habla ahí de que pues, era una persona con dinero, pero lo más importante de esto es que era discipulado por Jesús. O sea, es algo tremendo, ¿no? Cuando así con tantitos destellos que nos da y como dice, ahí vamos empezándole a buscar, pues hace que reflexionemos mucho a toda la palabra, a la enseñanza y al caminar de Dios, ¿no? Que ciertamente es la parte importante que nos trae como personas, como seres humanos y sobre todo el diseño que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y ciertamente así como estaba enfatizando Pastor, que ciertamente pues hay que entrarle, Ujú. ¿verdad? Hay que entrarle, hay que poner esa parte de lo que dice y es hacer conciencia con respecto a como siempre se nos ha enseñado, ¿no? Que tenemos que tener aplicar de parte de nosotros como todo, tiempo, dinero y esfuerzo, porque si Así no, pues es. no da resultado en un momento dado, por llamarle ahí, ¿no? Entonces yo con estos versículos y creo que vamos a buscarle más, pero, pero es así tan interesante, ¿no? Que llena y uno para, como dice, para seguir como ejemplo de la palabra, ¿no? Claro, no, y acabas de hacer un ejercicio muy interesante, Isma, que se le llama pasajes paralelos, ¿no? O sea, el hecho de agregar esa parte de Nicodemo es muy, muy interesante, ¿no? Porque se nos amplía el panorama todavía más, porque, digo, Nicodemo era uno de los principales Así es. de que enseñaba la Torá y digo, y bueno, obviamente él ya había tenido una platiquita con Yeshua, ¿no? Ahí en el asunto del tema de la salvación, pues de poder nacer de nuevo y todo este asunto, pero lo importante es de que, y bien, como bien lo dices, puede enriquecer bastante el asunto, el hecho de la provisión de ese aceite y ahí nos podemos Así ir, es, sí, pero sí, en no, filo, ¿eh? se queda uno sorprendido para llevarlo adelante, ¿no? Y más cuando, por decirlo, ya ve que usted nos ha hecho énfasis y también el apóstol, ¿no? Cuando habla de que Nicodemo y es que habla de ciertamente de la yeshiva que Jesús tenía con ellos, o sea, eso da para mucho, da para mucho. Da para mucho. Muy cierto, muy cierto. Y el hecho, y no es en balde lo que estamos ahorita en esta semana de Hanukkah, la multiplicación del aceite, ¿no? Ya me despertaste ahí algo que me voy a meter un clavado ahí con don Nicodemo, la provisión del aceite. Muy bueno, muy buena aportación, Isma, muchas gracias. No, al contrario, Interesante. pues gracias a él porque nos ayuda y gracias al Espíritu que nos ayuda. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? ¿No? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Y Angélica, pues es un tema muy bonito el que, pues, como todos, ¿verdad?, está exponiendo el día de hoy, Gracias. porque esta situación que nos viene a acontecer ahorita de HAT, yo creo que es un problema, pues, no nada más concerniente dentro de la iglesia, sino pues en todo el ámbito de todo ser humano, ¿no? Porque nos viene a reflejar de que es la falta del amor de Yeshua en nuestras vidas, porque al haber esa falta, al hacer falta ese principio de humildad en nuestras vidas, lo que Él nos vino a enseñar, viene a nacer en nosotros una semilla pues de rebelión que nos lleva a no ser empáticos con los demás. Claro. Todo esto pues nos lleva a tener un orgullo, un ego y que nos lleva a fracturar pues al cuerpo, ¿no? ¿De qué manera?
pues murmurando, lastimando, enojándonos, y nos lleva a apuntar el dedo hacia los ministros, hacia el hermano, hacia quien esté delante de nosotros. Entonces, ciertamente es un problema que nace en la familia, pero en el que en la iglesia es un momento, un lugar perfecto para pulirnos, para enseñarnos a ayudar al hermano y pues a meterle el hombro, ¿no? A levantarlo hasta cierto punto, despojándonos pues de todo y más que nada poniendo nuestra vista, nuestra mirada en el amor que Yeshua nos vino a impartir. Entonces, Claro. Al tomar en nuestras vidas ese concepto podemos impartirlo tanto en casa, como en la iglesia, como en el mundo. Claro. Sí, habría que hacernos un examen, pues aquí en particular, ¿no? ¿En qué estamos fallando? ¿En dónde podemos aplicarlo? Y pues empezar por nosotros mismos. Claro. De hecho, acabas, Angélica, de dar un tema muy interesante y creo que un punto primordial de cuando hay división es un corazón egoísta, es falta de humildad. Y creo que le diste a un clavo muy interesante. Una vez leí algo. Quien juzga se está sentando en el trono de... O sea, quien juzga a su prójimo, porque recuerden que incluso en la palabra, en la Torah, Dios, desde el inicio, incluso Yeshua después lo vuelve a retomar el concepto, porque recuerden que hay cinco mandamientos que se enfocan hacia con Dios y 5 hacia con el prójimo. Y dicen que cuando tú juzgas a tu prójimo, te estás sentando o le estás diciendo a Dios, tú no sabes juzgar, yo me voy a poner a juzgar en lugar de ti. Y estás haciendo a un lado a Dios. Y al final de cuentas, ese es un tema de rebelión y de soberbia, porque se está sintiendo la persona mayor que Dios y por eso quiere emitir un juicio y por tal motivo se aleja de Dios, porque dice que Dios mira de lejos al soberbio. Entonces, un tema, y de hecho le diste un clave muy, 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 muy vital en el asunto, que creo que uno de los problemas para que haya unidad, haya ejad, para que seamos uno como familia, como comunidad, como congregación, como cuerpo, etcétera, etcétera. Y un tema vital siempre será la humildad. La humildad es recordemos que no tiene que ver con pobreza, ni mucho menos con humillaciones, sino simplemente es el corazón que reconoce, el corazón que no se alza, el corazón que ha entronado a Yeshua, el corazón que se rinde continuamente. Y entonces simplemente cuando viene, y de hecho uno de los principios que va a generar la unidad y el ser ejad es ser humilde. Cuando la soberbia viene, entonces uno se vuelve un corazón que emite juicio. Y al emitir juicio, le estamos diciendo a Dios, tú no sabes juzgar, hazte un lado. Y eso es meterse en camisa de 11 varas, dicen por ahí. Muy cierto, muchas gracias, Angélica. El tema de la humildad es importantísimo para hacer ejad. Y de hecho creo que lo veremos, de hecho lo vamos a ver más adelante en el tema de entrar al lugar santísimo, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la humildad. Y humildad es reconocer también que yo necesito de las personas. No puedo estar solo. De hecho, es uno de los conceptos de ejad. El ser ejad es no decir, somos nosotros. No, necesitamos del cuerpo también. Así es. Ok. Muchas gracias, Anita. Así es. Gracias a Dios, gracias por el comentario que pones aquí en el chat, ¿no? Pone muy revelador el tema de Had y amplía nuestra visión y entendimiento. Gracias a Dios, Anita. Lo importante es de que nosotros aprendamos a hacer Had. Y es que eso es parte
de proximidad al trono. Aunque lo estamos viendo con muebles que están próximos al arca, pero a final de cuentas es algo que debe de generarse dentro de nuestro corazón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Aquí estamos. Dime, José. Hola, buenas noches. Noches, amado. Sí, pues hablar de humildad, pues es complicado, ¿no? Como dice, hablar de hat tiene que ver con humildad, porque muchas veces decimos que estamos en el hat, pero nos vanagloriamos, ¿no? Con el yo hago esto, yo hago el otro. Muchas veces, pues, como también ahí entra también lo que es la vanagloria, buscamos reconocimiento, ¿no? Como parte del cuerpo de Yeshua, pues eh, no debería ser así, ¿no? Bueno, yo, a mi parecer, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay líderes que dicen, ¿no? Que dan esto, que dan el otro, mas no reconocen de dónde viene la provisión, ¿no? Cuando la provisión viene del Eterno. Claro. Y pues no hay no hay ese hat como lo que muchas veces tratamos de predicar, ¿no? No concuerda lo que vivimos día a día, no concuerda lo que caminamos en nuestro diario andar, nuestra propia vida, ¿no? Muchas veces publicamos y decimos y hacemos, pero en realidad no es así. Vivimos doble cara, ¿no? Pues ahí es también donde entra la murmuración, ¿no? Hablamos entre nosotros mismos, ¿no? Pues no hay ejad, no hay unidad, Así es. pues, no hay comunión, ¿no? Así es. Y de hecho, un punto también es que digo, que mencionas muy interesante es eso, o sea, el hecho de que las personas eh, evidencian una vida falsa, ¿no? O bueno, o por ejemplo, hoy que en día vemos en las redes sociales, pues no toda la gente, ¿no? No nada más le pone los filtros de la aplicación del teléfono, sino tiene sus filtros espirituales para, para evidenciar algo que no es, ¿no? Y lamentablemente eso lleva mucho a la crítica, lleva mucho o sea, creo que una de las cosas también, y creo que también un punto bien importante es ser ejad tiene que ver con ser transparente, ¿no? Tiene que ver con que no puede haber eh, escondites, ¿no? O esconder cosas, ¿no? Y incluso la misma palabra dice, ¿no? O sea, si ves que alguien tiene alguien en tu contra, mejor ponte a cuentas, platica y ¿para qué? Es para que haya ejad en ese asunto, ¿no? Si se dan cuenta, este tema de ejad es muy, muy amplio, es muy, muy interesante y nos enreda todo el concepto de las tablas, pero Pablo fue muy, muy, muy certero en este asunto porque la comunidad de creyentes de aquel tiempo tenía muchos problemas de división. Venía con diferentes cosas y lamentablemente hoy en día pues, vemos la misma situación, pero hoy se necesitan oficios como el de Pablo, ¿no? Para poder unir, para poder traer, ¿no? Bajo las enseñanzas. Pablo unificaba no dando de bibliazos, sino simplemente a través de la revelación que él hablaba y de un corazón humilde. Creo que lo que decíamos, ¿no? Que es evidente en la vida de una persona, simplemente es provocar eso, ¿no? Que haya unidad. Muy bien, muchas gracias, José, también. Muy, muy interesante lo que se dice. Muy bien, mis amados. Pues bueno, ¿hay alguien más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o todo? Parece que estamos todos bien. Ok. Bueno,
Mis amados, pues vamos a dar por finalizada la clase. Fue una bendición estar aquí con ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. También vamos a estar desde Palenque, Chiapas, pero ahí vamos a hacer la misma transmisión. Probablemente puede que sea a las 7 de la noche, nada más estén pendientes ahí, como la vez pasada que estaba en Palenque. Y ya, pues los que puedan conectarse, pues ya los esperamos ahí también, porque vamos a estar en Chiapas. Entonces, pues un abrazote grande, muchas bendiciones. Bueno, la gente que esté mirando después este video, les mandamos un abrazo grande, grande a cada uno. Y pues bueno.